Muy buenas tardes, estamos en el ciclo de entrevistas de A Buen Puerto y bueno, días atrás terminó la 28 conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es conocida como la COP28, donde se abordó por primera vez el balance global desde la firma del Acuerdo de París sobre el tema del cambio climático. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Jorge Durán, que es el jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA. Jorge, si estás por ahí, a ver si ya lo vemos. Muy buenos días, y muchas gracias, Ariel, por este espacio. Estoy a tus órdenes y bueno, buenas tardes al auditorio. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, queríamos hablar sobre este tema en particular, sabiendo que desde la CIP-OEA se vienen desarrollando una serie de iniciativas en torno a la cuestión del cambio climático en los puertos y la implicancia que tiene para el desarrollo, para las necesidades que tienen los puertos, para la sustentabilidad. Se habla también de la descarbonización. Son temas que se vienen tratando, por así decirlo, en abstracto desde hace bastante tiempo, pero que ya empezamos a ver que en la realidad empiezan a tener sus consecuencias. El cambio climático se empieza a ver concretamente. Y te lo digo porque concretamente aquí en Argentina, días atrás tuvimos un tornado, un temporal de forma inusitada y que la mayoría de los expertos atribuyen a efectos del cambio climático, ¿no? Y esto ha tenido particularmente gravedad en uno de los puertos más importantes del país, el puerto de Bahía Blanca. La ciudad de Bahía Blanca se vio afectada. Ahí te estoy mostrando, estamos compartiendo para que veas también las imágenes de lo que fue, lo que pasó en las principales terminales del puerto bahiense, voladura de techo, caída de silos, bueno, ahí las grúas, los barcos que quedaron en algunos casos sueltos durante un rato, y el puerto que estuvo fuera de operación 3 o 4 días, ¿no? Hasta que después empezó lentamente a retomar la actividad, primero con el ingreso de buques, porque por suerte el sistema de balizamiento y demás funcionó bien, y no hubo que lamentar pérdidas ahí. O sea que pudieron guiar la entrada. Viste que el puerto de Bahía Blanca tiene un gran canal de acceso de 92 metros, que fue se temía que pudiera haber alguna falla ahí. Entonces hubo un par de días donde no se autorizó el ingreso de buque, ¿no? Y también en el puerto de Buenos Aires, en la terminal, las terminales de contenedores, ahí, bueno, se ve cómo quedaron los contenedores desparramados y demás, pero lo más fuerte fue en la terminal de cruceros, que se cayó una parte del techo. Ahí estamos viendo Mira, la imagen de cómo quedó. yo he estado ahí. Una terminal nueva, ¿no? Que tiene pocos años de uso y que ha sido además constantemente modernizada y demás, hizo que las autoridades de la AGP tuvieran que llevar el desembarco de los cruceros a la Terminal 6 y después trasladarlos en colectivos para hacer aduana y demás, ¿no? Hay incluso un video también ahí, no sé si lo podemos ver, donde se muestra, digamos, cómo había sido. Pero bueno, fuera de esto, Jorge, quería mostrártelo para que vos, que conocés tanto el puerto de Bahía Blanca como el puerto de Buenos Aires, tengas una idea de lo que ha pasado, ¿no? Que ha sido grave, particularmente en Bahía Blanca, no en el puerto, no hubo que lamentar víctimas en el puerto, pero sí en la ciudad, donde un club importante cayó justo cuando se estaba haciendo una exposición de patinaje. Y bueno, de entrada hubo 14 muertos y ahora los muertos ya llegan a los 20, porque hubo muchos de gravedad. La ciudad está conmocionada y hay una campaña incluso de donaciones que están pidiendo desde el municipio y desde Manu Ginóbili, el jugador de básquetbol, que bueno, era justamente el club de él el que cayó y donde fue la tragedia mayor, ¿no? Así que hay una campaña internacional que, bueno, de alguna manera también aquí llamamos a la solidaridad en ese sentido, ¿no? Digo esta introducción como para mostrar el cambio climático ya no es una cuestión abstracta, sino es una cuestión que ya empieza a afectarnos. Como decía vos, hace tiempo que venís trabajando desde la CIP con este tema. Contanos un poco cómo es el abordaje que hacen ustedes.
Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes al auditorio nuevamente y gracias a Buen Puerto y a Global Ports por este espacio. Primero, en 30 segundos, para aquellos que no conozcan a la CIP, a la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos, es un órgano que agrupa como miembros a las autoridades portuarias nacionales al máximo nivel de todos los países de las Américas. En el caso de la Argentina, es justamente la AGP que acabas de mencionar. Nuestra tarea es proponernos un plan de acción trianual en el cual vienen varias acciones, varios encargos, mucha capacitación, creación de capacidades, así como proyectos de asistencia técnica y ahora, si es necesario, menciono algunos. Importante decir que además de los gobiernos, la CIP ha abierto las puertas al sector privado y tenemos más de 50 socios, les llamamos miembros asociados, empresas, instituciones y organismos del sector privado y no gubernamental que se unen a la comisión para colaborar, para ayudar al desarrollo del sector. Y tenemos 6 prioridades: la prioridad de competitividad y logística, gestión sostenible y cuidado del medio ambiente, de la cual obviamente estamos en este tema, protección y seguridad, legislación y política pública, responsabilidad social, relación puerto-ciudad y equidad de género, y por último, el grupo que preside la Argentina a través de AGP es de hidrovías, puertos interiores y de crucero. Bueno, hay una breve introducción sobre la CIP. Hablas del cambio climático, Ariel, y en la CIP hemos venido tratando el tema, como bien indicas, desde años atrás. Incluso los países nos pidieron que hiciéramos un par de cosas y las voy a mencionar. Por supuesto, todo lo que voy a mencionar lo pueden ustedes encontrar en el portal de la CIP, que es www.portalcip, o sea, portalcip.org. Repito, portalcip.org, todo en minúsculas, portalcip.org. La primera de ellas es que nos dijeron y nos encargaron hacer una guía para puertos verdes. Es una guía que se puede encontrar en el portal. ¿Y qué es esta guía? Bueno, pues ante más incidentes climáticos y cada vez más fuertes, si ahora les ha tocado a ustedes por primera vez algo muy fuerte allá, yo nunca había visto las imágenes que mostraste. Creo que este temporal con cara de ciclón, más bien, les ha dañado una infraestructura, vamos, que no es de madera, ¿no? Es una infraestructura hecha y derecha de Puerto Madryn, que por cierto, de Bahía Blanca, quien por cierto es miembro de la comisión, así es que ahora nos vamos a acercar a ver en qué podemos ayudar. Ese producto, esa guía verde, te ayuda a ti a hacer reportes de sostenibilidad, a estar cumpliendo la ISO 14000 y 14001, es decir, ayuda a que tu puerto sea más amigable con el medio ambiente, a que contamines menos. Y esas son muchas acciones que están tomando los puertos en América Latina. Ese tipo de acción quiero dejar de contribuir al problema, quiero dejar de emitir gases de invernadero, quiero trabajar con energía limpia, quiero trabajar con energía no solo irrenovable. Eso por una parte. Y por la otra, diseñado especialmente para el Caribe angloparlante, pero disponible y aplicable para todos los puertos de la región. Ahora a ustedes les ha tocado esta tragedia y mis más sentidos pésames y condolencias a los seres queridos de todos los y las fallecidas en esta tragedia. En el Caribe angloparlante, hermano, como tú sabes, les caen, no uno, les caen 4 o 5 huracanes por temporada. Entonces, aquí lo que hemos visto es no solamente que ha aumentado la frecuencia de huracanes en los meses de septiembre a mayo, que es la época de huracán, no solamente ha aumentado el número y frecuencia de los huracanes, sino ha aumentado también la intensidad, la fuerza del huracán. Entonces, de 2, no solamente hay más, sino hay más fuertes. Y esa tendencia va a aumentar.
Prueba de ello es lo que les acaba de suceder a Bahía Blanca a ustedes. Es decir, yo les vaticino que esta es la primera muestra de varios más que venirán y por eso hay que tomar medidas. Y en este sentido, la CIP ve que hay medidas remediales que se pueden tomar. Es decir, ahora que ya pasó la tragedia, ¿qué hacemos? Entonces, el resultado de un programa de manejo de riesgo de desastres justamente en el Caribe, en el portal CIP tenemos también a su disposición en inglés, español, portugués y francés un plan de operaciones de emergencia, ¿cierto? Es un plan que está diseñado para que los usuarios, que será el puerto o la autoridad portuaria, puedan no solamente, obviamente no puedes prevenir el huracán, lo que puedes hacer es prepararte para ello y luego una vez que pasa, tratar de levantarte lo más rápido posible. Resiliencia es el concepto que manejamos y de esto con no solamente ayudar a los damnificados y poder, porque el puerto siempre recibe la ayuda del mundo, ¿no? Y del extranjero y repartir botellas de agua, medicina, suministros, sino también los negocios, una resiliencia al sector privado. Entonces, este plan está disponible para todos ustedes también en el portal de la CIP. Y estos dos instrumentos, la guía verde y el plan de operaciones de emergencia, pues van de la mano y son, ojo, respuesta a la situación que estamos viviendo. Ahora, como bien sabes, la COP28 pues concluyó, pero no concluyó porque no se pudieron poner de acuerdo, si has leído, y entonces sigue aquello, ¿no? Yo creo que los objetivos que nos hemos puesto para este siglo y para el 2050 son muy difíciles de alcanzar porque son objetivos ambiciosos y seamos muy sinceros, aquí uno como persona, 1, 2, 3 puertos, un país entero, aunque todos dejaran de contaminar, va a ser poco. Es decir, ya los gases invernadero están y para que ese efecto deje de actuar van a tener que pasar años. Entonces aquí el sector portuario, además de tratar de hacer una gestión sostenible, una gestión que no contamina, que no contribuye al problema, eliminando gases invernaderos y contaminación de motores de combustión, tiene la tarea de, bueno, ¿cómo le hace esa tarea? Pues electrificándose, que se dice más fácil de lo que es. Y por otra parte están los esfuerzos de decarbonización. Es decir, sí está muy bien no producir gases invernaderos, pero de nada me sirve si esa energía con la cual estoy yo cargando las baterías de mi equipo en el puerto me lo está mandando pues una fábrica de carbón que produce electricidad. Entonces estoy cambiando el contaminar el puerto con contaminar en el hinterland. Esa electricidad que necesitan los puertos para ser verdes debe de provenir, obviamente, de fuentes renovables, de fuentes no contaminantes, porque si no, pues de nada sirve cambiar una por otra, ¿no? Y hay esfuerzos también en la secuestración o captura del carbono, ¿no? Todas estas acciones, algunos más, otros menos, los puertos de la América Latina y del Caribe están tomando muy en cuenta lo que está pasando con el medio ambiente y están trabajando, como te digo, de alguna manera u otra en estas medidas que acabo de mencionar, que son... Perdóname, Jorge, ¿y cómo está este tema en relación que siempre hay una disparidad, por decir así, entre los puertos del norte, del continente y los del sur, digamos, son difíciles llevar las medidas al mismo tiempo. Y en este caso en particular, también es cierto que siempre se presentaba este tema como algo que los puertos tenían que hacer hacia el futuro, ¿no? Como para prepararse, o para decir, bueno, a partir de tal año, si no tenés resuelto el tema de la descarbonización, hay líneas que no van a venir y ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre se planteaba desde ese modo. ¿Qué me podés decir sobre los ritmos? Digamos? ¿Cómo en determinadas sección se toman o no, ¿no? Sí, yo ahí te diré, bueno, primero tienes razón, el grado de desarrollo de los puertos canadienses y de los puertos norteamericanos, o sea, de Estados Unidos, pues es una o dos generaciones más adelante que las nuestras, ¿no? Dicho eso,
y lo menciono porque es importante. Como sabes, el Comité de Facilitación de la OMI dijo desde hace un par de años que estableció que para el 1 de enero del 2024, es decir, dentro de 2 semanas más, 3 semanas más, los puertos, todos y cada uno, deberían de contar con una ventanilla única marítima para poder comerciar globalmente. Esto me parece a mí, y voy a hacer un poco de énfasis en lo siguiente, los puertos de la América Latina y el Caribe, que son puertos de segunda generación, tratando de llegar a tercera generación, están haciendo lo posible por digitalizarse por las siguientes razones. Primero, buscando los obvios e inherentes beneficios de la digitalización, que son ahorro en tiempo y ahorro en dinero. Esto resulta en una mayor eficiencia del puerto, en una mejor logística, sin error humano, sin nada, porque estás todo tramitándolo vía internet. Hay que rediseñar los procesos, no es simplemente agarrar un formulario, escanearlo y ponerlo en internet. Eso no te resolvió el problema, hay que rediseñar los procesos. Pero nos hemos dado cuenta que conforme los puertos se hacen más eficientes en la logística, contaminan menos. Es decir, la digitalización ha resultado, además de una herramienta para incrementar tu eficiencia, también un spin-off, un beneficio extra, es que si tienes un buen CDM, si tienes un buen ventanilla única o, bueno, ya un Core Community System, ese camión, ese tráiler que va a entrar a tu puerto, al patio, va a estar esperando menos tiempo, ¿cierto? Si la descarga y carga del buque es eficiente. Entonces, el camión entra y se pasa menos tiempo prendido en el puerto. Y entonces esto hace que contamines menos, que la huella de carbón del puerto se reduzca. No solo eso, sino que puedes incluso si la descarga del buque viene retrasado o está algo retrasado, tienes la posibilidad de avisar al buque que viene enseguida que estás retrasado y que por favor baje la velocidad. Ese buque, al bajar la velocidad, hace 2 cosas. Primero, ahorra combustible y segundo, contamina menos. Entonces, preferible que, de todas maneras no lo vas a poder atender, que haga esas acciones en lugar de que esté esperando encendido con los motores en tu puerto. Ahora, se habla mucho, sobre todo en Europa, en Asia y ahora en Estados Unidos, empiezan de apagar el buque cuando está en el puerto para que no salgan los óxidos de sulfuro y de nitrógeno y demás que contaminan, ¿no? Y esto es con un principio que se llama, en inglés se llama cold ironing o cold bunkering, porque al tú apagar los motores del barco, se enfrían, ¿cierto? Entonces, eso tú lo puedes hacer y lo hacen en algunos lugares del Caribe también, y obtener el suministro eléctrico del buque del propio puerto. Entonces aquí todavía más se reducen las emisiones de carbón, gases invernaderos, entre los cuales están los contaminantes propios de los buques, pero repito, de nada te sirve si esa electricidad viene de un carbonero, ¿no? Sino necesitamos que esa electricidad que nutre y suministra al buque venga de alguna fuente renovable, no contaminante. Entonces, eso por una parte, por la parte de pues un poco de preparación y de lidiar con el evento que te está sucediendo, hermano. Ahora, por otro lado. Perdóname, Jorge, ¿hay algún puerto en Sudamérica que ya tenga esa posibilidad? Fíjate que Brasil, no sé. fíjate que a mi conocimiento no, pero creo que una terminal en el puerto de Santos, en Brasil, que como sabes es, si no el de los puertos más grandes en términos de contenedores de la América Latina, ya trabajando y pensando en eso, en cómo hacer eso. Igual se está pensando en México, sobre todo en el estado de Quintana Roo, en donde llegan los cruceros. Y como tú sabes, en Cozumel pueden llegar 7, 8, 9 cruceros en un día, el mismo día. Entonces, tenerlos ahí prendidos, bueno, pues es una contaminación bárbara. Entonces, pero bueno, eso por una parte. Y por la otra, la preparación ante el cambio climático. ¿Qué haces tú como puerto para prepararte a una situación que A, está fuera de tu control completamente, o sea, no tienes nada que hacer? B, es una situación que no va
decreciendo, sino que va aumentando. Esto se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Si el día de hoy todo el mundo dejáramos de manejar los autos y se cerrara y no emitiéramos más carbono a la atmósfera, todavía tendríamos que esperar un par de décadas para que eso baje, ¿no? Entonces, estos objetivos que se ponen los países en la COP, ahora 28, me parecen muy loables. Sin embargo, no quiero ser el aguafiestas, pero como va la cosa, creo que no los vamos a alcanzar a nivel planeta. Hay economías, países en este mundo que tienen otras consideraciones más, para ellos más importantes que hacer esto, y se da siempre pues el argumento de, oye, tú ya lo hiciste, yo soy un país en desarrollo, déjame hacerlo a mi manera, y eso implica seguir contaminando, ¿no? Aquí tenemos la oportunidad de hacer un salto de rana y de brincarnos esa etapa y obtener las tecnologías de los países más desarrollados para no contaminar, pero eso no lo veo pasando. Entonces, en resumen, hay una diferencia en el grado de desarrollo de los puertos del norte de Canadá y de Estados Unidos versus los puertos de Latinoamérica, y no nos olvidemos del Caribe angloparlante. Nuestros puertos están apenas digitalizándose. Hay unos que ya están, y por ejemplo, las 16 APIs, bueno, ahora ACIPONAS o autoridades portuarias integrales de México, todas tienen su ventanilla única, por ejemplo, ¿sí? Y hay puertos en Sudamérica y en Centroamérica que tienen un grado de desarrollo envidiable realmente, ¿no? A veces son las terminales, a veces es el puerto entero, pero en general la región sigue encaminada y sigue preocupada y haciendo lo propio para digitalizarse en una primera instancia, y en una segunda seguidita es la gestión sostenible. ¿Cómo le hago para no contaminar? Además, todo el mundo sabemos, un puerto verde es más competitivo y más vendible que un puerto que contamina, ¿no? Desde el punto de vista de carga hasta el punto de vista de los cruceros. Entonces, los países, las autoridades portuarias, nacionales, regionales, estatales, las propias terminales, el sector privado, el sector de los cruceros, todos tienen metas y objetivos, como tú sabes, aquí al 2050, ya no producir nada de carbón, ni una tonelada de carbón al año, sino que sean todos estos puertos ya verdes en el total sentido de la palabra. Estamos a 27, 26 años del 2050 de llegar a ese objetivo, y aunque yo creo que sí lo podemos alcanzar, el tema es, y es suficientemente rápido, es suficiente esto para ayudar, y ahí pues no tenemos la respuesta todavía. Sí, sí, es una pregunta que queda en el aire, ¿no? Y que les queda a todos, porque tal como vos decías, en la COP28 ahora en Dubái, tampoco se lograron llegar a los acuerdos al respecto. Simplemente están evaluando y hay distintas posiciones, y distintas posiciones realmente muy diferentes, ¿no? Entre empresas, estados fundamentalmente, que son los que tienen que, por decir así, arreglar la parte grande del problema, ¿no? Eso no quita que desde los puertos se pueda ir avanzando y se pueda fundamentalmente cambiar la mentalidad al respecto, ¿no? Creo que esa es la manera en que hay que ir avanzando, y la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA lo viene haciendo en ese sentido, planteando desde siempre este tema que, como decíamos al principio, ¿no? De ser más abstracto cada vez se vuelve más concreto y nos lleva a tener que tomar decisiones de otro tipo. Pues es Bueno, que Jorge, la evidencia que te da el medio ambiente mismo es innegable. O sea, esto que les acaba de pasar a ustedes no les había pasado nunca. O sea, un tifón o ciclón con vientos de 150 kilómetros por hora, que como lo muestran las fotografías y el video que nos mostraste, bueno, afectó desde Bahía Blanca hasta Capital y hizo estragos de esa tan linda, la terminal de cruceros que tenían ahí. Ahora hay que reconstruirla. Entonces, esto implica, ojo, que estas reconstrucciones o reparaciones y las construcciones nuevas ya contemplen que van a ser azotadas por vientos fuertísimos, sea en Sudamérica o en Centroamérica y sobre todo en el Caribe, y actuar en consecuencia, construir
reparar en consecuencia de que si no te pasa como a los tres cochinitos que se te cae la casa cada vez que la armas. Entonces hay que armarla de ladrillo, ¿no? Como en el cuento, y tomar las medidas necesarias para que ese cambio climático, que o sí te va a volver a dar en algún futuro próximo, lo resistas, ¿no? Aprendiendo. Yo me voy a tomar la libertad, Ariel, de darte 5 puntos que compartí en el BID, en una reunión justo sobre decarbonización, que es un poco lo que yo veo como las 5 áreas en los cuales debíamos de estar trabajando a nivel sector, todo el mundo. La primera es logística y digitalización. Como dije, este es un proceso que si bien ya venía avanzándose antes de la pandemia lo apresuró. ¿Por qué? Porque una de las cosas en la pandemia era evitar el contacto humano. Entonces, hubo que apurar el paso en la digitalización de los procesos. Pero, repito, esta digitalización, este incremento en tu eficiencia, al final va a terminar en ahorrándote y contaminación. Entonces, este es un punto muy importante que de todas maneras se tiene que hacer, pero enfatizo el beneficio ambiental de digitalizar tus operaciones. Número 2, en el transporte marítimo hay que ver, y es un campo interesantísimo, el de la hidrodinámica. Es decir, los buques en sí también quieren ayudar. Y también parte del problema es pues la gran contaminación que emiten ellos, sobre todo en alta mar. Entonces aquí se están trabajando con nuevos diseños, ¿cierto? De los buques para que tengan menos resistencia al agua, con químicos que recubren la cubierta del barco por afuera y lo ponen menos resistencia al agua, lubricantes, mantenerlos limpios. Es decir, esto de la hidrodinámica ayuda y cada granito, ¿no? Hay que ayudar. Tercero, maquinaria. Esta maquinaria, que es la que tenemos en los puertos, las grúas, los movedores de containers, toda esta infraestructura o maquinaria debe de ser eficiente, debe de ser noble con el medio ambiente, operada ya sea por baterías o por celdas solares, en fin, por emisiones, por fuentes que no causan emisiones. Y repito, importante que esas baterías que se carguen del puerto, se carguen, esa electricidad venga y provenga de una fuente renovable. Cuarto, energía. Aquí estamos hablando de los combustibles, de la energía del LNG, del LPG, de los biocombustibles, del metanol, de la amonia, del hidrógeno, e incluso la gente habla y propone motores nucleares, reactores nucleares en los buques para como si fueran submarinos, con miras a no contamina. Ahí te metes en otro quilombo, que es que luego qué hago con el material nuclear ya utilizado, ¿no? Que sigue emitiendo radiación. Entonces se presenta otro problema, pero de momento te resuelven lo contaminante. Y finalmente, el número 5 es lo que yo como el after treatment, es decir, el tratamiento después de, que es la captura y secuestración de carbono y su almacenamiento. Entonces, esos son los 6 elementos que yo veo como importantes, como yo veo que tanto el sector marítimo como el sector portuario pudieran trabajar en esos 5 grandes temas a maneras de obtener beneficios económicos, incrementar su eficiencia, al tiempo que dejas de contaminar, dejas de ser parte del problema y debes de tener, repito, el plan operación, el plan de modelo de operaciones en emergencia, debes de tener un buen plan porque te va a pasar. Así como en la ciberseguridad, la gente dice, los expertos dicen, no es si te van a hackear, es cuándo te van a hackear y debes de estar preparado, ¿no? Así es. Muy bien, Jorge Durán, secretario de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA. Te agradezco mucho esta participación para Global Port, para Buen Puerto. Y bueno, ya nos veremos en futuras actividades, que vamos a tener unas cuantas este año y desde ya te comprometo para que puedas participar
en otras sabiendo de tu buena disposición y en honor a los años que hemos trabajado en conjunto, ¿no? Ya hace años, pero trabajamos mucho juntos y muy bien. Así que Ariel, muchas muchísimas gracias, gracias Jorge. a ti y a tu equipo. Sabes que cuentan con todo mi apoyo y el de la comisión. Te mando un abrazo, hermano. Felices fiestas a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.